pero mi percepción es que hoy en día el evangelio no se está llevando de la manera en como tenemos que llevarlo. Es como usted bien decía, más que yo exaltar el nombre de Cristo, estamos buscando es una exaltación propia y un beneficio propio y falsos maestros. Esos falsos profetas, esos falsos maestros se han levantado, no están llenos del poder de Dios. Pueden tener el don, operan en el don. Haciendo más espectáculo que proyectar a Cristo. Muchas personas se están desviando del propósito de Dios por seguir fábulas artificiales, que muchos toman la piedad como una fuente de ganancia. En este tiempo se están viendo las evidencias, las señales del poder del Espíritu Santo. Sí se están viendo, muchos hombres y mujeres de Dios se están viendo. Porque hay hombres que están predicando con denuedo, hay hombres que están predicando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero Dios bendiga este es su espacio del poder de la palabra. Hoy tenemos un tema muy poderoso y lo tenemos con la pastora Idelsa Núñez, un evangelio con evidencia. Para mí es un grato honor presentar a la pastora, donde Dios la rescató, hizo milagros y hoy está llevando el mensaje de la palabra del Señor, como dice la palabra, la gran comisión. Pastora, Dios le bendiga. amén, Dios le bendiga más, pastor, igual también a toda la audiencia que le sigue. Bendiciones para todos. Pastora, hoy tenemos el tema, como lo habíamos dicho, un evangelio con evidencia. ¿Por qué hablar de un evangelio con evidencia? Bueno, porque el mismo Jesucristo, cuando evangelizó en esta tierra, el tiempo que duró haciéndolo, impartiendo la palabra, también había la evidencia del poder de Dios sobre él. Sanaba a los que estaban ciegos, a los cojos, a los que estaban muertos, le daba vida. Predicaba a las multitudes, pero con una evidencia al mismo tiempo. ¿Qué sucede en el día de hoy que no se ve ese poder manifestado como en el tiempo pasado? ¿Qué está pasando hoy en día con el evangelio? ¿Se está usando más el evangelio como tipo de usarlo como de un beneficio propio, o se está llevando el mensaje como la palabra de Dios lo enseña? Es que entiendo y, bueno, me disculpan los que quizás tengan otro tipo de creencia o percepción, pero mi percepción es que hoy en día el evangelio no se está llevando de la manera en como tenemos que llevarlo. Es como usted bien decía, más que yo exaltar el nombre de Cristo, estamos buscando es una exaltación propia y un beneficio propio. Y lamentablemente, pues, como bien decía Jesús, que tuviéramos cuidado porque para estos tiempos y en este evangelio íbamos a encontrar personas como falsos profetas y falsos maestros. Y yo creo que hay un tiempo en el cual esos falsos profetas y esos falsos maestros se han levantado, no están llenos del poder de Dios. Pueden tener el don, operan en el don, pero no tienen el carácter del cristiano. Entonces no reflejan de esa manera lo que es la evidencia de que Dios está en ellos. ¿Sabe que me llama mucho la atención esto, pastora? Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo primero que le dijo a ellos cuando lo mandó a la gran comisión es: vayan y prediquen el evangelio, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablarán lengua. Si hubiere cosa mortífera, no le hará daño, y sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. Pero yo hoy en día estoy viendo que se está haciendo más espectáculo que proyectar a Cristo. Y este tema, como usted lo decía, un evangelio con evidencia, llama mucho la atención porque estamos viendo que muchas personas se están desviando del propósito de Dios por seguir fábulas artificiosas, como la palabra de Dios lo enseña. Inclusive el mismo apóstol Pablo dice que muchos toman la piedad como una fuente de ganancia. Entonces estamos viendo también como la Biblia enseña que muchos predican, pero predican al Dios de su vientre, que no predican a Cristo. Y estamos viendo como la evidencia no se están manifestando en muchos hombres de Dios, como la palabra de Dios enseña. Pastora, le quiero hacer una pregunta. En este tiempo, ¿se están viendo las evidencias, las señales del poder del Espíritu Santo? Sí se están viendo, muchos hombres y mujeres de Dios se están viendo. Porque hay hombres que están predicando con denuedo, hay hombres que están predicando bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, pero hay mucha clase de evidencias. La palabra evidencia es una palabra utilizada muy frecuentemente en lo que tiene que ver con el derecho. Y bueno, tanto jueces como abogados, fiscales, lo utilizan para poder entonces tener, como su nombre lo indica, una evidencia real de los hechos. Sin la evidencia usted no puede entonces calificar o juzgar a alguien de que si es inocente o es culpable. Entonces la evidencia del evangelio que nosotros tenemos que reflejar
es que refleje realmente a un Cristo resucitado de poder y gloria, porque él mismo dijo que en su nombre, después que él se fuera, haríamos cosas mayores que él. Pero ¿dónde están esas cosas mayores? Y son muy pocos los que estamos viendo que están evidenciando ese evangelio. Evidenciando un evangelio real, genuino, que se puede comprobar. Pero hay evidencias que no son comprobables, porque solamente son fingidas. ¿Como cuáles, pastora? No, porque no lo vamos a meter a esa profundidad, pastor. Ay, ay. Porque estamos viendo ahora mucho en las redes sociales que, bueno, inclusive mucha gente no están creyendo al evangelio porque hemos visto que en vez de llevar la palabra se está entrando en contención, otros hermanos están señalando a otros y no se está viendo como el poder de Dios manifestado como en aquellos tiempos. Yo lo voy a decir por mi propia experiencia. Cuando yo me convertí en el año 1995, yo podía ver palpablemente el poder de Dios manifestado en el pueblo de Dios. Se sentía como esa pasión por las cosas de Dios. Una pasión donde la gente lo que hacía era que oraba, la gente buscaba el rostro de Dios, ayunaba, se presentaba a la iglesia para recibir del Espíritu Santo. Así es. Pero ahora estamos predicando más al yo, estamos predicando más a que tú vas a recibir. Y menos de él. Y menos de él. Por eso es que no podemos ver la evidencia, porque es que tiene que estar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El hombre por sí mismo no puede evidenciar absolutamente nada. Es el poder de Dios cuando está sobre él, que entonces manifiesta la gloria de Dios en la tierra. Nosotros solamente somos el instrumento. El problema es que a mucha gente se le ha olvidado, después que hacen, que ministran a dos o tres gente que caen en el suelo y lo hacen libre en algún momento, entiende que son ellos. Y nos olvidamos que es Dios a través de nosotros. Wow. Y en vez de darle la gloria a Dios, entonces lo que hacemos es que comenzamos a subir videos y con eso no se glorifica a Dios, se glorifica el hombre, pero no a Dios. ¡Wow! Quizá yo esté equivocada, pero esa es mi manera, mi percepción Tremendo. de esto. Y algo importante en todo eso es que cuando vemos la palabra, si nos vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, la tengo aquí, estaba buscándola para así hablar con evidencia. Amén. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, cuando nos vamos al capítulo 3, o sea, el capítulo anterior a este, habla de que cuando Pedro y Juan iban camino, subiendo al templo a orar, se encontraron allí en la Puerta de la Hermosa, la que se le conoce a la Puerta de la Hermosa, a un cojo que regularmente lo colocaban allí en la entrada para que todo el que fuera, pues, se compadeciera de él, y él esperaba limosna de las personas. Y vemos que un Pedro con autoridad y revestido del poder y la unción de Dios, le dice, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Así que levántate. O sea, Pedro le dio de lo que él estaba lleno. Ahora, ¿qué estamos nosotros, de qué nos estamos llenando y qué estamos dando? Porque si no estamos llenos de ese poder de Dios, no podemos dar de ese poder de Dios. Entonces, dice que extendió su mano derecha y le dijo, levántate. Y que los huesos de ese hombre comenzaron a enderezarse hasta el punto de que el hombre comenzó a brincar y a gozarse del milagro que había pasado. Entonces, vemos aquí, en esta parte que dice, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban a la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. La primera evidencia después de la muerte de Cristo fue su resurrección. Y dice en el 4, versículo 4, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Vemos a un Pedro que predicó anteriormente y hubieron 3,000 personas que se convirtieron a este evangelio. Hubo evidencia. Ahora son 5,000. Después que están detenidos y después que vieron el milagro que hicieron con este cojo, 5,000 comenzaron a creer. Entonces dice más adelante, en el 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser
la piedra angular. Ellos mismos, en su evidencia, están llevando la gloria a quien la merece y no el hombre. Pero lo grande que usted dijo ahora, pastora, porque esto me impacta porque lo primero que se hizo evidente fue el poder de Dios. Y a quien Pedro glorifica es a Dios. De tal manera que cuando este cojo que está en la puerta de la hermosa, que le pide limosna a Pedro, Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero hay algo que me evidencia de lo que yo soy. Así es. Lo que yo tengo te doy. Es decir, inclusive cuando Jesús habla con sus discípulos, cuando va a partir, le dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Y estaban siendo testigos, pero nunca le robaron la gloria a quien invistió en ellos el poder. ¡Wow! Nunca le robaron la gloria, sino que esos hombres, donde quiera que llegaban, sanaban en el nombre de Jesús. El problema de hoy en día es que hay mucha gente queriendo evidenciar un evangelio que no viven, queriendo evidenciar un evangelio que no sienten, solamente lo predican, pero no lo practican. Entonces, ¿de qué nos sirve usted predicar algo que usted no está viviendo? Y lo estamos viendo a diario. Es lamentable decirlo, pero es así. Entonces estamos viendo que las personas siguen al hombre no por su fruto, sino por lo que como Dios lo usa, por el todo. Pero dése cuenta que cuando comenzamos a buscar a personas en las redes, o cuando nos están invitando, por ejemplo, a un servicio, ¿qué es lo que hace la gente? Que mira primero quién es que va a predicar. Para ver si va. Sí. Entonces, si la persona que va a predicar, ellos entienden que es una persona Que Dios lo usa. que Dios lo usa, van. Y Dios no hace acepción de personas, porque Dios puede utilizar a cualquier chivito alto joven que esté empezando ahora y glorificarse por medio de él. Y da evidencia de que fue Dios que lo hizo. El problema es que nos han mal acostumbrado a que sigamos al hombre y no a Dios. Pastora, hay muchas personas que se están tomando atributos que Dios no le ha dado. Pero muchísimo, pastor. ¿Y usted cree que Hay personas que solamente tienen el título, pero no tienen las credenciales. no hay esencia en ellos? Y no, cuando hablo de credencial, no te hablo de un carnet que te dé la asociación de iglesias, Sino el respaldo de del pastores, Espíritu no, Santo. sino el respaldo del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Timoteo, hablando del apóstol Pablo, dice que hay que cuidarse porque vendrán muchos que tomarán la piedad como una fuente de ganancia. Así es. Y van a hablar con fábulas, palabras artificiosas. Y Pablo dice, tengan cuidado porque nada hemos traído a este mundo, sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con esto. Entonces estoy viendo que estos discípulos manifestaban el poder de Dios. No le hablaban a la gente de las cosas, sino hablaban del Espíritu Santo. Y la gente deseaba el Espíritu Santo. De tal manera dice que lo que creían, dice que eran llenos del Espíritu Santo. Y dice que la gente no tomaba en sí propio lo que ellos tenían, sino que manifestaban el poder de Dios. Así Por es. ahora, como usted dice, bueno, yo voy a manifestar el poder de Dios, van a ver milagros, yo lo voy a publicar en a las redes, la gente me va a seguir por el don, pero no porque yo voy a llevar el mensaje de Cristo. Porque es lo que usted decía. El mensaje lo puede, Pablo habla, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Lo da el Dios. Espíritu En pocas Santo. palabras, aquí no hay nadie grande. El apóstol No. Pablo no dijo, aquí no somos grandes nadie. Es que esto no se trata de nombre, ni apellido, ni de título. Yo lo que entiendo es que cuando hay una persona que obedece a Dios y que va acorde con su palabra y que se mantiene siempre humillado delante de Él, es una persona a la cual Dios puede usar de cualquier manera. O sea, no tenemos que tener un título que nos represente, cuando es Dios el que tiene que representarnos y el que tiene que realmente evidenciar que Él está con nosotros. Porque hay muchas personas que a veces se acercan a los predicadores y dicen, yo quiero que Dios me use como te usa a ti. Es decir, están mirando más, que entienden que deben de acercarse a ti para que Dios lo use. Eso es así. Y no es así, debemos de acercarnos a Dios. Claro, siempre tenemos un mentor, una persona que nos ayuda, que nos capacita, que nos enseña, pero estamos haciendo que la gente más siga a un hombre que a Dios. Así es. Y estoy viendo que los discípulos hacían las señales, los prodigios, porque el Espíritu Santo estaba con ellos y la gente se acercaba a Dios. De tal manera que todos tenían todo en común. Pastora. Y mire, pastor, existen evidencias que hacen del evangelio una realidad.
Y eso lo podemos ver cuando usted predica una palabra lleno del Espíritu Santo. Las personas cambian, se transforman. Las personas son libres. Hay momentos que usted no tiene ni siquiera que tocar a nadie. Desde el altar, cuando usted manda esa palabra con poder y llena de unción de parte de Dios, las personas son libres, son sanadas, son levantadas, son restauradas. Le digo porque he tenido la oportunidad de ver cómo Dios usa en gran manera muchas personas en este tiempo. Y vemos que el mismo Jesús no tenía ni siquiera que hacer muchas cosas para hacer que la evidencia de que el poder de Dios estaba con él se evidenciara. Y valga la redundancia, en el caso de la mujer del flujo de sangre. Él no sabía ni siquiera que había alguien allí, pero sintió que poder salió de él. Y esta mujer ni siquiera llegó a tocarlo. Esta mujer recibió el milagro desde antes de llegar. Sí, porque ya lo había dicho. Ella lo que tocó fue el borde del manto, los nudos del manto. Fue lo que ella tocó. Imagínese usted. Ahí entonces hay una evidencia real de cómo el poder de Dios actúa cuando realmente hay alguien que le obedezca y le crea. Yo creo, pastora, que en este tiempo lo que debemos de llevar a la gente a Cristo. Así es. No a que vean las señales. Así es. El problema es ese, que nos estamos llevando mucho y la gente lamentablemente ha llegado a ese punto, que si yo no veo que se sacuden mucho, si yo no veo que hablan mucha lengua, si yo no veo que caen unos cuantos en el suelo, entiendo que ahí no está Dios. ¿Y cómo usted ve esto, pastora? Personas, por ejemplo, que caen en el piso, que Dios lo llena, lo toca, que de repente tiran una foto y lo que suben es que las personas están ahí lleno de baba, botando espuma, un ejemplo, o que si la gente está endemoniado y entonces lo subimos a las redes, porque eso es lo que yo quiero proyectar. Eso es lo que vende. Pastor, ¿usted ve bien eso? Yo con todo el respeto, porque respeto la ideología de cada persona y el pensar también de los demás, pero yo personalmente no me gusta. Lo prohíbo en la iglesia. Lo prohíbo dentro de las mismas personas de la iglesia y a personas que anden con algún pastor o alguna persona invitada. No me gusta. ¿Por qué? Porque estamos abusando de la privacidad de una persona, que usted no sabe cómo eso puede dañar también mañana su corazón. Y entiendo que eso es un trato entre Dios y esa persona. El que no estuvo allí presente no pudo ver, no pudo palpar el poder liberador de Dios en ese momento. Si usted no estuvo, se lo perdió. ¿Por qué tener que subir a las redes todo eso? Eso yo lo veo mal, de mi parte. Respeto a quien lo haga, pero yo eso lo tengo prohibido en la iglesia. Porque ahora estamos viendo que las personas, y cuando hay un mensaje bien edificante, un mensaje que puede Lo que yo restaurar. sí entiendo, eso sí, las redes podemos utilizarlo para impartir la palabra. Pero que yo veo muchas veces que cuando una persona empieza a ver un mensaje, no, que frío, no. Pero no por eso es que vuelvo y le repito, entonces el hombre es el que se está llevando la gloria, porque la gente no está viendo el poder de Dios en el momento. La gente está viendo al hombre usado por Dios. Y comienzan entonces, de una manera u otra, sin darse cuenta, a hacer de ese hombre un Dios, porque lo empiezan a ver como tal. Mire, yo le voy a decir algo. Y Porque quizás estoy mal, pero esa es mi manera de yo pensar. Usted está bíblica, que es diferente. Esa es mi manera de yo pensar y como a mí me enseñaron. No es que usted está bíblica, eso es Biblia. Lo que usted está diciendo es Biblia. Lo que pasa es que lamentablemente queremos estar con la mayoría, con el grupo que está en ese mover. Y eso no es así. Porque Dios tiene que ser glorificado en todo. A mí me critican, me dicen, pero usted no sube nada de su iglesia. Y yo, bueno, yo subo lo necesario. Si hay alguna actividad especial, si viene algún pastor invitado, el que quiera acompañarnos, pero el que quiera ver lo que está pasando ahí dentro, que vaya. Porque la gloria es para Dios. Exactamente, no es para nadie más. Que si hacemos alguna actividad de repartir alimentos, de repartir ropa, lo que sea, como yo no tengo que darle promoción a ningún patrocinador, y el que me manda alguna ayuda sabe que yo no hago eso, Wow. yo le puedo dar las gracias. Pero a que la gente vea como que fue porque alguien donó algo, yo tengo que obligatoriamente publicitarlo. No, eso para mí no es un evangelio. Eso para mí eso es dándole bombo a otro. Porque Jesús hizo muchísimas cosas y muchas veces mandaba a la gente a que se quedaran callados. ¿Quiere que le diga algo, pastora? Se necesita gente en las redes así como usted. Porque lamentablemente
la palabra está siendo distorsionada para un beneficio propio. Y está dañando la mente de mucha gente, porque por eso es que muchas personas que no son cristianas no se acercan al evangelio. Encuentran una excusa más, vamos a decirlo así, porque realmente si lo vemos está mal. Pero encuentran un motivo más, esa es la palabra, un motivo más para no acercarse. Porque dicen, bueno, pero es que aquí lo que yo estoy viendo es como una promoción, un partido político. Ni tengo una ONG, ni tengo un partido político, ni tengo que... No, yo a quien tengo que promocionar es a Cristo. Y cuando esos alimentos llegan a la puerta de una persona, lo primero que se le dice es, esto es de parte de Dios. Dios nos puso en el corazón entregarle esto a usted. Y queremos que sea bendecido. Y nosotros lo hicimos en Navidad. Lo hicimos y llegamos a muchísimas familias. Pero no entiendo por qué publicitarlo. Sí hacemos algo interno, que lo pasamos en el chat de la iglesia, para que la gente vea que la ayuda que llegó se repartió. Llegó a donde tenía que llegar. Porque todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, y eso es lo que yo entiendo. Eso fue lo que a mí me enseñaron. No, y lo que la palabra de Dios enseña. Exacto. Porque la Biblia dice que lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecho. Así es. Y dice la palabra que, inclusive, cuando Dios premia, dice, vea lo secreto a Dios y Dios te recompensará al público. Porque a veces queremos entender, que creemos que es con nuestra propia fuerza. Usted decía ahorita, pastora, porque mucha gente la escucha cómo usted se expresa, cómo habla. Y hay personas que creen que no pueden tampoco expresarse o hablar como usted. O llevar la palabra. Moisés era un hombre tosco en el sentido que no tenía, no tenía un buen léxico en su hablar, y a él fue que Dios eligió. Sin embargo, su hermano Aarón, que hablaba bien, que tenía una buena elocuencia en su palabra, Dios lo conocía y no eligió a Aarón. Sin embargo, Moisés le dice a Dios, pero yo no sé hablar, Señor, yo soy un hombre con tartamudo. Y quizás tú no lo vas a hacer de la manera en como lo hace fulano, fulanita, pero Dios te va a usar en la manera que tú eres, que en el estilo que tú tienes, en tu personalidad, Dios lo va a hacer. Tú lo que tienes que dejarte usar, dejarte ser el instrumento de Dios en este tiempo. Mire, pastora, yo le voy a decir algo, y qué bueno que usted haya traído este tema, un evangelio con evidencia, porque muchas veces hemos hecho, inclusive hacemos un bosquejo, trazamos un mensaje y planificamos un mensaje con mucha elocuencia para tratar de impactar. Y no dejamos que el Espíritu Santo sea que obre en la palabra. Así es. Porque yo recuerdo que en una ocasión, el apóstol Pablo, como lo dice la palabra, cuando te dice que estaba lleno del Espíritu Santo, lo que citó fue la Biblia. Así es. Es decir, Pedro no empezó a hablar, citó la Biblia. Automáticamente. Y cuando citó la Biblia, hablando del Espíritu Santo, de que esa era la promesa que había escrito el libro de Joel, dice que ellos entonces se compungieron y le dijeron, ¿y qué debemos de hacer? Y Pedro lo que le dice, bautícese y conviértese en el nombre de Jesús. Más nada. Fue un mensaje sencillo, pero hoy quiero tratar. Pero lo vemos ahí en la lectura que acabé de hacer hace un momentito. O sea, a él está preguntando, o sea, ¿por qué nos están acusando? Si la evidencia aquí es que hemos sanado a una persona en el nombre de Jesucristo. Lo que pasa es que hay personas que cuando tú muestras evidencia de que estás lleno de Dios, le va a molestar. Sí, eso molesta. Van a molestarse, sí. Se van a molestar porque ahí estaba el Sanedrín, los sacerdotes y todos los demás estaban molestos. Dijeron, mira, tenemos que buscar la manera de cómo callar a esta gente. Porque mira, nos van a dañar el negocio. Mira cómo estos dos, en el nombre que ellos están sanando, hay evidencia de ellos. Hay evidencia que no lo tenían los escribas y los fariseos. Pero no la tenían ellos. Y conocían de la ley, conocían de la palabra. Tenían cátedra. Tenían conocimiento de la Torah, pero no la manifestaban porque no la practicaban. Solamente y lo que nos está diciendo aquí esto es que de qué te sirve estar lleno de la palabra si tú no la pones por obra. Bueno, pastora, mire, yo le voy a decir algo. En un momento la palabra enseña que Jesucristo le dijo a sus discípulos, hagan lo que digan ellos, pero no lo que ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos daban cátedra y tenían el conocimiento de la ley. Y Jesús le dice, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. De tal manera que en un momento cuando Jesús está hablando, la gente decía, este no habla como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene. Ay.
autoridad. O sea, ellos reconocían Reconocieron la autoridad que él portaba. Pero yo siento a Dios, pastor. Mire, eso es poderoso. Que la gente, cuando usted llegue a un lugar, pueda percibir la autoridad que usted porta de parte de Dios. Por usted está hablando, Por eso es que usted ve que cuando hay personas que llegan a un lugar, no tienen que hacer mucho alboroto, ni mucha mueca, ni mucha sacudidera. Solamente la autoridad que portan de parte de Dios por su obediencia, por su humildad, hace que la gloria misma se manifieste al lugar donde llegan. Yo fui una vez a predicar a un lugar y recuerdo que llegó un predicador, a mí me tocaba en la tarde, le tocaba en la mañana, y ese hombre solamente hizo llegar y los demonios se manifestaron automáticamente. Y comenzaron a la gente a caer y a gritar de una manera increíble. Y este hombre no había ni siquiera empezado a predicar. Portaba autoridad. Portaba autoridad. Y los demonios en el mundo espiritual no se respetan. Entonces, lo que tenemos nosotros que preocuparnos como creyentes y como hombres y mujeres que queremos realmente llevar este evangelio es portar esa autoridad. Que no tengamos que hablar mucho. Jesús no tenía que hablar mucho. Jesús no discutía con los demonios. No. Libre, sano, y hecho estaba. Y era lo que decía yo ahorita, pastora. Moisés no era un hombre elocuente en su palabra, pero portaba autoridad porque Dios se la dio. Y aquí quien da autoridad es Dios, cuando lo buscamos. Porque la palabra de Dios dice que Él es fuente de agua viva. Así es. Y cuando buscamos a Dios y nos acercamos a su presencia, Él nos llena de su autoridad y de su poder. El problema está muchas veces que nos quedamos sentados, nos quedamos escondidos y no buscamos el rostro de Dios. Y al no buscar a Dios no encontramos. Porque estos hombres, estos discípulos, los apóstoles, estaban en el aposento alto. Dice que estaban en comunión, orando, buscando a Dios. Vino el poder del Espíritu Santo y se hizo una evidencia, pero no era que ellos estaban buscando esa evidencia. No, ellos estaban buscando el poder. El poder de Dios. El problema es que hoy en día queremos el poder para evidenciar y así atraer personas, pero no para glorificar al Dios Padre. de gloria, pastora. Entonces necesitamos meternos más en esa intimidad en la cual estaban esos discípulos esperando para poder ser llenos de Dios. Dice que cuando estos hombres pasaban por la calle, las sombras de ellos sanaban a las personas. La sombra. O sea, usted se imagina que cuando, y más en este tiempo que estamos viviendo, que necesitamos ese tipo de poder, ese tipo de manifestación, ese tipo de autoridad. Bueno, yo le voy a decir algo. Cuando yo me convertí fue porque fue bajo el poder de Dios. El que predicaba, la persona que estaba predicando en la iglesia que a mí me invitaron, no era un hombre con mucha elocuencia. Es más, él ni hablaba bien. Era un hombre que hablaba y sus palabras no tenían como un buen léxico, no tenía una buena S, porque ahora criticamos cuando usted no menciona una S cuando está predicando. Mira, no dijo una S, ahí llevaba una coma, porque ahora hay personas que toman escrito y escuchan al predicador. Mira, dijo fulano, ahí tenía que decir esto, es decir, quería corregir o quieren corregir muchas veces la forma de hablar. Cuando yo me convertí, el que hablaba no era un hombre elocuente en su palabra, pero tenía una autoridad. De tal manera que cuando él predicó, yo me compungí por el poder del Espíritu Santo y yo entregué mi corazón al Señor en el año 1995. Pero había una evidencia de poder. Así es. Y la gente de antes, cuando yo me convertí, es verdad, no era tan letrada, no tenía un nivel académico, no eran personas que estudiaban mucho, pero leían la palabra de Dios. Pero no solamente que leían la palabra de Dios, eran gente que oraban. Y usted veía la campaña y se sentía el poder y la evidencia del Espíritu Santo. Pero hoy en día no hemos vuelto unos teólogos. Demasiada teoría y poca práctica. Demasiada teoría y poca práctica. Entonces se nos va mucho el tiempo en hablar demasiado. Y utilizamos, y sabemos más hebreo y más griego que español, pero a la hora de evidenciar el poder de Dios, estamos mostrando evidencias falsas. El apóstol Pablo le habló a los corintios. Le dijo, yo no vengo a ustedes con filosofía o hueca sutileza. Yo vengo con demostración y poder del Espíritu. ¿Y por qué? Pablo era un filósofo, lo sabía todo. Pablo tenía conocimiento, era hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo.
Era un hombre que estaba preparado. Dice que todo esto lo tiró por basura para ganar a Cristo. Porque Pablo sabía que esa filosofía era vana. Pero el poder de Dios, porque Pablo aprendió a Cristo. Dice, yo he aprendido de Cristo y este crucificado. Ahora yo no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Siendo Pablo un elocuente, un hombre que tenía capacidad, un hombre intuido en los pies de Gamaliel. Pero él sabía que eso no le servía. Así es. Sino el poder del Espíritu Santo. Es que sin el poder de Dios no somos nada. ¿Qué podemos nosotros demostrar? ¿Qué podemos nosotros evidenciar? Si no estamos llenos de ese poder, si no estamos llenos de esa presencia, si no estamos caminando bajo la autoridad. Nada, porque ¿quiénes somos nosotros? No somos nada. Sin Él no somos absolutamente nada. Usted va a seguir siendo Stalin Amparo, yo voy a seguir siendo Idelsa Núñez y nada más. Simple y sencillamente. Idelsa, tú sabes que hay mucha gente que te van a ver ahí, porque hay gente que te conocieron en los medios. Al escucharte hablar de esa manera, porque tu palabra tiene un peso de quién eras tú antes y cómo tú hablas del Señor en este tiempo. Porque yo he vivido. Hay una evidencia. Hay una evidencia de que Dios está en mi vida, porque ¿de qué otra manera usted puede explicar el cambio que he experimentado en estos largos años que tengo sirviéndole al Señor? 10 años dentro de la iglesia con el pastorado, más todos los otros años que duré asistiendo a la iglesia, recibiendo, pero no había un cambio hasta que no tuve ese encuentro. Yo estaba como cualquier otro creyente, visitaba los domingos la iglesia, recibía palabra, pero no había evidencia. No había evidencia de un cambio, sino hasta que tuve el encuentro con Dios, en el cual yo puedo decirte que Dios lo hizo. Y es de eso que yo tengo que hablar, de lo que yo he experimentado. Usted no puede mostrarme a mí algo de lo cual usted no tenga evidencia. Usted no puede hacer eso. O sea, y cuando lo vemos, por ejemplo, los criminalistas para poder resolver situaciones de robo, de crímenes, de cualquier situación que se presente, ellos trabajan buscando evidencias. Y en base a esas evidencias, hay muchos medios para conseguirla. Ahora, hay algunos medios que cuando se presentan delante de un juez o un fiscal, no son aceptables porque no fueron de la manera correcta. Hasta para eso tiene que ser de la manera correcta la evidencia. Hasta para usted mostrar evidencia tiene que hacerlo de la manera correcta, porque si no, no tiene ningún tipo de valor. Wow, pastora, de verdad que tremendo tema este que usted ha traído. No, y es muy extenso. O sea, si comenzamos a hablar de esto, en la Biblia nos viene hablando de que siglos antes de que Jesús naciera, había una palabra en el Antiguo Testamento de que vendría ese Salvador, pero no había la evidencia, sino hasta que se manifestó en la tierra. Hasta se hizo manifiesto y se pudo comprobar realmente que la evidencia lo conectaba con la palabra anterior. ¿Cómo yo consigo esa evidencia, pastora? Teniendo un encuentro con Él. Hasta que tú no tienes un encuentro con Él y te humillas y pides perdón realmente de corazón. O sea, cuando hay una transformación, un cambio en una ti, metamorfosis. Totalmente. Entonces tú puedes dar evidencia porque Dios mismo lo va a hacer. Tú no tienes ni siquiera que preocuparte. Es que es el mismo Dios que va a comenzar. Yo digo que tú no tienes que promocionarte ni publicitarte. Él se va a encargar de que la gente sepa quién tú eres. Porque Pedro ni Pablo se promocionaron. La misma gente hicieron estos son. No había guaguita anunciadora, ni había internet en esa época, ni programas de televisión. Pero la gente comenzó a hablar de estos hombres. Wow, estos hombres no son letrados. Estos hombres no son estudiados. Vienen del vulgo. Pero mira lo que dice aquí la palabra. Mire lo que dice la palabra. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan en el versículo 13 del capítulo 4 de los Hechos, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El hecho de que eran gente insignificante para ellos y estaban haciendo cosas extraordinarias y sobrenaturales, sin preparación y sin título, evidenciaba de que habían estado con el maestro. Eso es todo. Eso es todo. Dice, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, ahí estaba la evidencia de que esta gente no tan solo había estado con Jesús, sino que se evidenció
lo que Jesús portaba a través de ellos, había una evidencia palpable y era la sanidad del paralítico. No tenían nada que alegar. Cuando la gente vea lo que Dios está haciendo a través de ti, tú no tendrás que abrir tu boca, ni van a poder decir, van a poder quizás criticar o lo que sea, pero la evidencia va a callar en la boca a todos. No van a tener nada más que alegar. Pastor, hay gente que tienen hambre de Dios y están Sí, buscando sí. a dónde ir, donde le den palabras buenas. Eso es así, eso es así. Porque ahora, Necesitan alimentarse. mira, a mí me Porque hay dijo, una necesidad, hay un hambre y una sed de la palabra. a mí me dijo alguien que me sigue por las redes sociales en YouTube, una joven que inclusive me dijo que orara por ella. Me dijo, wow, por fin encontré un canal donde se habla la palabra. ¿Sabe lo que me dijo a mí? No cambien, sigan así. Porque a veces nos vemos muchas veces por enredado de los afanes y queriendo tratar de buscar para buscar like, buscar esto, de hacer cosas que son humanas y no glorificamos el nombre de Dios. ¿Sabe qué, pastora? Cada día, ahora yo sigo hacia adelante. Así es. Y pido a Dios que Mire, y quizá usted no tenga la cantidad de seguidores que debería de tener por el mensaje que usted imparte. Porque lamentablemente estos mensajes que transforman, estos mensajes que sacuden el interior, porque es que te hacen ver realmente cómo tú estás espiritualmente. Te hacen ver tu condición. Esos mensajes que te chocan no son muy buscados por las personas, pero son los que tenemos que dar. Porque no estamos para agradar al hombre, sino para glorificar a Dios y hablar su palabra tal cual como está, sin añadiduras, sin tergiversarla, sin ningún código, porque los códigos ya fueron decodificados. es con los códigos están en la Biblia. Hace rato. Eso está decodificado. No, es hablar un evangelio genuino, como el que Cristo enseñó. Dese cuenta que estos hombres predicaban lo que habían aprendido de Jesús. Ellos no le añadieron ni le quitaron. Y le ponían el sello a eso. Le voy a decir algo. Cada vez que yo hago un programa con gente así como usted, yo he invitado a varios otro tipo de gente que viene con ese amor hacia Dios y hacia la palabra. Yo digo, tengo que seguir hacia adelante. Porque Así hay muchas es. veces que he querido soltar esto. Porque No, pastor, mire, cuando yo empecé con los live y yo veía la cantidad de personas que conectaban, me sentía a veces frustrada y decía, bueno, ¿será que yo no estoy haciendo las cosas como debe ser correctamente? Pero luego recibía los comentarios de las personas por privado. Y esto me decía, no, sigue, porque a alguien le está llegando. hay que seguir. Y hoy en día veo que mucha gente lo está compartiendo, que lo está escuchando, porque tengo personas en la iglesia que han llegado a causa de esos mensajes, cuando yo pensaba que quizás nadie lo estaba viendo. Y le está hablando una persona que tenía más de 20 años en la televisión, en los medios de comunicación, con muchísimos seguidores, pero nunca fui llamada a utilizar las redes. Y mira para lo que Dios me pone a mí ahora, a usar las redes para llevar su mensaje. Y tremenda palabra. Yo estaba negada a utilizar, y todo el que me conoce lo sabe, que yo hace poco fue que me activé en lo que es Instagram, la plataforma de Instagram. Porque no soy, primero, nunca he sido de estar subiendo cosas personales mías, muy rara vez lo hago. Y si lo hago muy discretamente. ¿Por qué? Porque me gusta mi privacidad y la de mi familia. Y más sobre todo la de la iglesia. Me han invitado a que quieren ir a hacer algún programa en la iglesia, en medio de un servicio. Yo digo, no, que para mí eso es sagrado. ¡Wow! Para mí eso es sagrado. Dios Yo no voy a mío. publicitar la iglesia utilizando eso para que la gente llegue. El que quiera escuchar palabras y quiera llegar, que llegue. Si va, yo sé que va a ir porque Dios lo va a poner en su corazón. No, y yo quiero invitar, que invitemos a las personas así, porque de verdad, yo no fuera pastor, yo me congregara allá. Bueno, que inclusive me congregué un tiempo con la No, pastora. y la gente pregunta, ¿y dónde está el pastor? Y yo, señores, recuerden que el pastor está levantando una obra. Sí, allá estuve allá ayudándole en la Ayudándonos música. por un tiempo y de verdad que fue una bendición. Bueno, pero yo mismo decía, inclusive una pareja, yo les dije, vayan allá donde la pastora Idelsa, porque hay una palabra buena, una palabra bíblica. Pastora, Gloria a Dios. de su dirección. De la Gloria a iglesia. Dios. Bueno, estamos estrenando casa nueva. Tenemos nuestro auditorio El Gran Yo Soy en la Avenida República de Argentina, esquina Carlos Pérez Ricard, frente a frente a los transformadores que están ahí en la rotonda, en el segundo nivel, local 2A. El edificio es un edificio de 2 niveles con blanco, marrón y naranja.
Todavía no nos han puesto el letrero, estamos esperando que nos lo pongan, porque estamos recién apenas mudados. Pero ahí estamos, Iglesia El Gran Yo Soy, Ministerio El Gran Yo Soy. Estamos también en La Vega, en la Loma de Guayguí, justo antes de llegar a la casa que era de Balaguer. Y estamos también en Canaán Segundo, detrás de la escuela Minerva Mirabal. Allá también estamos los sábados, al igual que en La Vega también. E impartimos los estudios bíblicos los miércoles en la noche. Pastora, esto es un tema que es bastante largo. Sí, pero yo soy suya, pastor, yo se lo he dicho. No, pero de verdad Siempre que, y cuando yo esté, que pueda, que tenga el tiempo sí, porque disponible, usted es muy ocupado. usted puede contar conmigo porque no es fácil manejar 3 iglesias, aparte de los compromisos personales, los compromisos familiares, de los compromisos muchas veces como me toca viajar fuera del país. No es fácil, pero hay un orden para todo. Pastora, yo le agradezco mucho en el alma. Esta palabra, no le voy a mentir, me dio duro. Gloria a Dios. Porque cuando la palabra te confronta, te acerca más a la oración. Y eso es lo que necesitamos, ser confrontados. Porque con la confrontación tú llegas a entender cuál es tu realidad y cuál es tu verdad. Porque a veces queremos hacer muchas cosas y no evidenciamos el poder de Dios. Aquí no es hacer, es dejar que Dios sea manifestado en nuestra vida. Es que la palabra nos manda a ser testigos. Y como testigos tenemos que ser como cartas leídas delante de los demás. Que la gente, más que decir que somos cristianos, es evidenciar que realmente lo somos. Yo le voy a confesar algo. Aparte de que este video va a llegar a muchas personas, pero quien el primero que ha sido confrontado aquí he sido yo. Ay, santo. Porque yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo intenté suicidarme. Yo tuve Sí, yo escuché su testimonio. un estado de depresión y Dios me sacó. Y yo desde ese tiempo, lo que Dios yo no siendo una persona con muchos libros, Dios me dijo, yo voy a estar contigo. Y yo vi la evidencia de Dios. No, y la hemos visto, la hemos palpado, porque realmente no es porque usted esté aquí presente, a Dios sea la gloria primero, sino que es un hombre que maneja la palabra de una manera increíble. O sea, los mensajes que Dios pone en usted, la palabra como usted la maneja, tiene que ser una persona que realmente esté metido, sumergido en ella. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Amén, pastor. Gente que vea el evangelio como un compromiso, con mucha seriedad, pero sobre todo, un evangelio de evidencia para transformar. Wow, pastora. Eso es lo que necesitamos. Dios me le bendiga. Dios me lo bendiga. Yo creo más. que hoy la quiero más que todos los días. Ay, porque santo. qué palabra tan poderosa. A Dios sea la gloria. Mire, la pastora está disponible. Si quieren invitarla también a su iglesia, la pueden contactar también a través de su Instagram, ¿verdad, pastora? Del Instagram o, bueno, que no me sé el número de Darcia de memoria, Sí. pero sí pueden escribirme por DM y por ahí pues le estaremos contestando. Si estamos disponibles, pues ahí nos tendrán, Dios mediante. Sí, la pastora va y predica, la pastora es humilde. No crea que Idel sea inalcanzable, porque pastora hay mucha gente que cree que usted es inalcanzable. No, no es que nosotros hemos sido llamados a ser servidores. Servidores. Dejamos el estrellato, dejamos los flashes, las luces y las cámaras para ser servidores. Y el servidor tiene que estar siempre disponible. Pastora, le agradezco mucho. Amén. A usted también. Gracias por invitarme, por darme el privilegio de estar en esta plataforma compartiéndolo con usted. Hermano, yo le pido que se suscriba, que le dé like, que comparte esta palabra para que llegue esta prédica poderosa de la pastora Idelsa Núñez y será hasta otra entrega, si Dios lo quiere. permite, así es. Y ¡Shalom!